Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tenemos un tema fuerte pero muy necesario. Vamos a hablar sobre 3 problemáticas que marcan mucho la vida en nuestra sociedad, que estas son la violencia digital, el sexismo y la violencia estructural. Queremos que este espacio no sea solo de definiciones o teorías o cosas así, sino pues de conversación real, que tenga ejemplos, reflexiones y preguntas que nos ayuden a ver cómo todo esto afecta en lo cotidiano y cómo hay algunas soluciones que podemos hacer para prevenir. Sí, Sofía, porque estas palabras suenan mucho en redes o en los medios, pero a veces sentimos que son temas que no nos tocan, y la verdad es que sí nos atraviesan de formas distintas. Hoy queremos aterrizar estos conceptos, verlos en situaciones concretas, incluso en cosas que pasan frente a nuestros ojos todos los días. Y también quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa cuando normalizamos estas violencias? Muchas veces no somos conscientes de cómo reproducimos conductas en chistes, en comentarios o incluso en silencios. Esa es la parte más peligrosa, lo invisible. Exacto. Y algo que me parece muy importante es que estas problemáticas están conectadas. No podemos separar lo que pasa en Internet de lo que pasa en la escuela, el trabajo o la política. Por ejemplo, los comentarios sexistas en redes sociales son un reflejo del sexismo que ya existe en la vida real. Yo también quiero que pensemos en la responsabilidad de todos. No solo es cosa de quienes sufren o de quienes ejercen violencia, sino de la sociedad que observa y que a veces calla e inclusive lo normaliza. Bueno, pues para empezar voy a hablar sobre la violencia digital, que pues básicamente es cualquier agresión o acoso que ocurre en Internet, ya sea en redes sociales, chats o correos. Un ejemplo es el ciberacoso, que pues son mensajes ofensivos que se repiten mucho. Luego tenemos al doxing, que es cuando alguien filtra tu información personal para intimidarte. Y pues por último está el trolling, que son comentarios que buscan provocarte o humillarte. Yo creo que mucha gente no se da cuenta del daño real. Hace poco una amiga dejó de usar sus redes sociales porque pues recibió comentarios que la ofendían mucho y pues eso afectó mucho su autoestima y, y más que nada su confianza. Lo peor es que muchos piensan, ay, es que solo internet no pasa nada, pero son efectos muy reales y hay que tomar en cuenta que esa persona no sabe si recibe ayuda o algo. Eso es clave. Mucha gente cree que como no hay golpes físicos no es violencia, pero sí lo es. El caso de Amanda Todd, una adolescente canadiense, es un ejemplo tristísimo. Ella sufrió acoso digital durante mucho tiempo y terminó quitándose la vida. Eso nos muestra que no es un juego ni una exageración. Y creo que aquí tenemos que pensar en 3 frentes. La educación, porque desde niños debemos aprender a usar Internet con respeto. La cultura digital, pero no normalizar el odio. Y la legislación, porque todavía faltan mecanismos claros para denunciar y sancionar. Algo que me parece importante es que muchas víctimas no saben cómo acudir. No hay campañas visibles que expliquen cómo denunciar. Eso genera frustración y desconfianza en las instituciones. Creo que deberíamos de exigir más transparencia y más apoyo real. Yo quiero añadir algo. La violencia digital también nos afecta a todos, incluso si no somos la víctima directa. Los comentarios de odio, el trolling y el acoso crean un ambiente tóxico que se percibe en todas partes. Y esto puede influir en cómo nos relacionamos, cómo confiamos en la gente y hasta en nuestra salud mental. Además, la tecnología no es neutral. Las redes sociales priorizan contenido que genera interacciones y muchas veces lo que más genera interacción es el conflicto, el conflicto negativo. Eso significa que los sistemas mismos pueden amplificar la violencia sin que nos demos cuenta. Necesitamos ser más críticos y conscientes del papel que jugamos al usar estas plataformas. Totalmente, Cris. Y algo que me preocupa es que muchas veces la gente normaliza este comportamiento diciendo que es broma o solo internet. Esto perpetúa la violencia y hace que las víctimas se sientan solas o incomprendidas. Pienso que es clave que también visibilizar estas situaciones y comportamientos y experiencias
para crear conciencia sobre la responsabilidad en todos los entornos digitales. Pues sí, pero me gustaría añadir algo más. En mi opinión, la prevención no solo depende de las personas que ya han sido afectadas, sino que depende de toda la comunidad, ya que se tiene que aprender a cómo cuidar y respetar los espacios digitales. Esto incluyendo la educación en los colegios y obviamente la responsabilidad de los usuarios. Y además, saber que una sola acción puede llevar a un enorme cambio. Quisiera sumar una idea más, y es que el Internet no es un espacio neutral. Las plataformas priorizan contenido que genera más interacción, y muchas veces ese contenido es el conflictivo, el polémico, el que causa más odio. Entonces, sin darnos cuenta, los algoritmos refuerzan la violencia digital. Si no la cuestionamos, seguiremos atrapados en un círculo vicioso donde lo que más se ve es lo más tóxico, y ahí todos perderemos. También me parece importante pensar en la educación digital. No basta con decir no hagas esto, tenemos que enseñar empatía digital, cómo reconocer cuando alguien está sufriendo y cómo intervenir de manera responsable. Además, debemos aprender a cuidar nuestra propia salud mental. No todo lo que leemos o vemos merece nuestra atención, y poner límites es parte de protegernos. Pasando al sexismo, para mí es una actitud que encasilla muchos estereotipos. Claro, es una actitud o comportamiento que discrimina por género. Lo vemos todos los días, sin duda. Como comentarios, actitudes. Un ejemplo de esto sería un comentario, que un hombre no encaja, cuando muestra sus sentimientos, se abre, es más sentimental, ¿verdad? A veces se ridiculiza al hombre por estas actitudes. Y con la mujer, pues yo creo que es lo más habitual, lamentablemente. Pero pues un ejemplo muy nuevo, o que yo creo que la mayoría conoce, sería anuncios, que yo creo que tenemos en mente cierto anuncio de cierta marca. Y esto refuerza pues los roles tradicionales, ¿no? Creo que enfrentarlo requiere educación y diálogo abierto, aunque a veces sea incómodo, porque muchos estereotipos están normalizados que ni siquiera lo notamos. Exacto, Dele. Pero me gustaría hablar sobre un tema en específico. Los memes o bromas que pareciera que son inofensivos, pero ¿ustedes creen que realmente así lo sea? Desde mi punto de vista, no lo son. Un ejemplo pueden ser los que se burlan de mujeres líderes o de hombres que pueden llegar a ser muy sensibles. Esto provoca que se refuercen muchísimos estereotipos y que la visión de la sociedad cambie demasiado. El humor puede ser una herramienta para criticar injusticias, pero también puede ser un arma para perpetuarlas. Y muchas veces lo usamos como excusa. No te ofendas, es una broma. Pero si lastima, ya no es tan broma. Algo que me gusta reflexionar es a quién beneficia ese chiste y a quién perjudica. Porque muchas veces el humor sexista refuerza jerarquías. Y si dejamos pasar esos comentarios sin decir nada, aunque no nos riamos tampoco, seguimos contribuyendo. El silencio legitima el sexismo. Además, creo que la educación juega un papel central aquí. Si desde la infancia enseñamos a cuestionar los estereotipos, vamos a crecer con herramientas para no reproducirlos sin pensar. Sí, y además esto conecta mucho con la violencia digital, que ahorita hablamos de eso. Que pues los comentarios sexistas en redes muchas veces son humillación o acoso. Porque en redes sociales los comentarios sexistas pues abundan en todos lados. Y ya sea desde burlas sobre la apariencia de las mujeres hasta las críticas sobre cómo hablan o cómo se visten. Y pues muchas veces esos comentarios son ataques disfrazados de humor. Es como si alguien se burla como si fuera de que ay, es broma, pero pues yo pienso que la educación y la conciencia social son fundamentales. Necesitamos enseñar el respeto de la infancia y cuestionar qué es lo que parece normal, y enseñarle más que nada a los niños de que se tiene que
enseña correctamente sobre cómo tratar a la gente y no solo burlarse de ellas entre sí. Quiero aclarar que el sexismo no solo daña a quienes lo sufren directamente, también afecta a la sociedad en general. Limita oportunidades, refuerza roles rígidos, alimenta desigualdades en el trabajo y en la representación de los medios, y crea ambientes en los que ciertos grupos sienten que no son valorados. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de cómo reproducimos el sexismo incluso sin querer. En frases muy cotidianas, que en elecciones de juguetes, en expectativas de desempeño. Romper con eso requiere reflexión y acción continua. Además, quiero resaltar que el sexismo tiene múltiples capas. No es solo un comentario ofensivo, también son sistemas, expectativas y roles que nos moldean desde la infancia. Los colores, el jugar como anteriormente lo mencioné, pues siendo niña, jugar con un Max Steel. Siendo niño, jugar con Barbies, jugar con casitas de muñecas. Bueno, vamos con la tercera problemática, que es la violencia estructural. Y yo creo que es la más difícil de identificar, porque no siempre tiene un culpable visible, ya que esta se refiere a las desigualdades que están integradas en los sistemas sociales, ya sea tanto de la educación, la salud, el trabajo, leyes. Un ejemplo es pues cuando hay una comunidad rural, no hay hospitales cercanos y las personas mueren sabiendo que estas enfermedades pueden ser tratables. Eso es violencia estructural. Y no hay alguien como agrediendo directamente, pero pues el sistema tan desigual termina costando vidas. Y la gente no es como que ayuda para poder hacer que esto se detenga. Simplemente se pasan de largo y no hacen nada para poder cambiar ese problema. Un ejemplo histórico es la segregación racial en Estados Unidos. Aunque se eliminaron las leyes que la permitan, los efectos siguen hoy. Y lo mismo pasa en muchos países en América Latina, donde comunidades enteras como pueblos indígenas o afrodescendientes tienen menos acceso a educación, salud y empleo. Eso es violencia estructural, desigualdades que no desaparecen solas. Se necesita inversión, leyes y cambios sociales profundos. Y me gustaría sumar algo. Muchas veces creemos que la violencia estructural es un tema solo de gobiernos, pero en realidad también está en nuestras decisiones cotidianas. Por ejemplo, cuando normalizamos que haya escuelas deterioradas en ciertos barrios, o cuando no cuestionamos por qué ciertos trabajos siempre están peor pagados. Todo eso forma parte del problema. Yo también quiero agregar que la violencia estructural tiene un efecto silencioso. Muchas personas ni siquiera saben que están siendo afectadas. Por ejemplo, jóvenes que no pueden acceder a educación de calidad piensan que pues así es la vida y no cuestionan la desigualdad. Esa naturalización del problema es parte de su fuerza, además, la violencia estructural se retroalimenta con formas de violencia, la digital y el sexismo. Si no entendemos estas conexiones, es muy difícil pensar en soluciones efectivas. Sí, yo pienso que pequeñas acciones individuales también importan y logran cambiar estos estereotipos, ¿no? Como apoyar, denunciar injusticias, educar a nuestro entorno. Yo creo que con entorno nos referimos a amigos, familia, hermanos, que pues entran en todo eso de familia, pero pues porque ahí es donde inicia todo este problema, ¿no? Todo tiene un inicio y yo creo que desde casa es donde tenemos que estar viendo este problema, ¿no? Porque ahorita en nuestra sociedad actual a lo mejor no es muy habitual verlo, pero sigue estando presente. Digo que no es habitual a comparación de tiempo atrás, ¿verdad? Pero igual sigue siendo muy habitual. Yo creo que es un problema que se le tiene que dar visualidad y pues es muy serio, obviamente, y pues cada acción cuenta para transformar la sociedad. Exacto, y sobre todo se tiene que visibilizar esta problemática, hablar sobre ella, contar experiencias y sobre todo poder reflexionar
en cómo se puede cambiar el sistema y así cambiar el pensamiento de las personas. Bueno, entonces de conclusión, hoy hablamos de violencia digital, el sexismo y la violencia estructural, que pues son tres problemáticas diferentes, pero están muy conectadas entre sí. Todas estas muestran la desigualdad y la discriminación que siguen presentes en nuestra sociedad, y no hay muchas personas que hacen algo al respecto, simplemente se pasan de largo o ni siquiera saben que hay un problema. Siento que una solución es promover la educación en la igualdad y respeto desde temprana edad, ya sea tanto en lo digital como en lo cotidiano. También siento que es clave fortalecer leyes y protocolos que protejan a las víctimas y sancionen la violencia. Finalmente, creo que debemos impulsar espacios seguros y solidarios, que éstas visibilicen y enfrenten estas desigualdades. En definitiva, comprender esta problemática y sus interacciones nos ayuda a poder crear soluciones mucho más integrales y más justas. Es un llamado a la reflexión constante en cómo podemos cambiar nuestra sociedad para poder hacerla más equitativa, más inclusiva y sobre todo solidaria. Lo más importante es entender que no son inevitables, no son parte natural de la vida, son construcciones sociales y como son construcciones también podemos cambiarlas. Y aunque parezca difícil, siempre hay algo que podemos hacer, desde exigir leyes más justas hasta reflexionar sobre cómo usamos nuestras palabras. Cada paso cuenta. Sí, reflexionar sobre estos temas nos ayuda a ver que nuestras decisiones cotidianas importan, no solo en grandes leyes o marchas, también en cómo hablamos, cómo tratamos a los demás, qué compartimos en redes. También nos ayuda a detectar nuestros propios prejuicios y cambiar actitudes que quizá ni sabíamos que eran problemáticas. Cada pequeño gesto cuenta, desde cualquier estereotipo hasta actuar con empatía y respeto a nuestras relaciones diarias. La transformación social empieza con cambios en nuestras conductas individuales, y lo vuelvo a repetir, cada pequeño gesto cuenta, porque el día de mañana no nos gustaría que fuéramos nosotros la víctima, fuera un familiar, fuera un conocido, fuera un amigo. Entonces hay que darle mucha importancia a esta frase, cada pequeño gesto cuenta.